Lo que yo voy a explicar en estos 15 minutos iniciales es sobre dos historietas que tienen que ver justo con Aya La Torre, el fundador del APRA. Son dos historietas que son antagónicas, hechas en el mismo tiempo histórico, pero que reflejan dos Aya La Torre, se puede decir, ¿no? Justo por eso el nombre de la charla es Estadista Terrorista. Y ahí estamos. Ahora, las elecciones que se dieron en el año 62 fueron unas elecciones pues bien picantes, ¿no? Una de las más de repente conocidas que había en la historia del Perú. Y van a competir estos tres personajes: Belaúnde, que era como la joven promesa que llegaba; Odría, que era el director de los Chenio, que quería un poco lavarse la cara ya como alguien demócrata; y Aya La Torre, que también llegaba con esperanzas de al fin alcanzar la presidencia del Perú, ¿no? Entonces, en ese contexto, El Comercio, que es el periódico más importante de la época, tomó partido rápidamente, como lo vemos aquí, y tomó partido por Belaúnde Terry, ¿no? que era el candidato al cual en sus páginas hay mucha propaganda, hay mucha publicidad, y con Aya La Torre todo lo contrario. Con Aya La Torre había una visión de, como se puede decir hoy día, terruquearlo, ¿no? Y la historieta va a ser usada con ese fin. Va a haber una guerra ahí de papel. Eso es lo que vamos a contar en estos minutos. Esta es la historieta que la publica la propaganda aprista. Es una historieta apologética, es una historieta en formato revista, donde lógicamente Aya La Torre va a aparecer como un hombre predestinado para ser presidente del Perú, un hombre que tiene muchas virtudes, ¿no? Vemos la portada así. Es una portada Y yo hago la comparación de esta historieta con lo que se publicaba en México, ¿no? Esta serie de estas colecciones, Vidas Ilustres, donde aparece San Martín, Gandhi, y todas son historietas, digamos, que elogian a los personajes. Y algo curioso, ¿no? Miren, lleva la estrellita, que puede ser el APRA, pero es algo que parece una aparente casualidad. El APRA fue fundado en México también, pero es una casualidad. Pero tiene una semejanza entre esta historieta con la que van a hacerle de Aya La Torre, ¿no? Y por el contrario tenemos esta historieta que se publicó en El Comercio durante más o menos unos 20 días. Eran unas tiras pequeñas que iban en una página inferior del diario, y era totalmente destructiva contra la imagen de Aya La Torre. Totalmente, ¿no? Entonces vamos a hacer esa comparación entre ambos cómics e historietas. Ahora, ¿quién es el dibujante de la versión apologética de Aya La Torre? Es el historietista, acá que tengo el nombre, es Paco Cisneros. Paco Cisneros él fue escogido, ¿por qué? Porque maneja un tipo de dibujo realista, ¿no? Por ejemplo, estos son trabajos de él, es un dibujo realista, también histórico, y digamos, fue escogido, digamos, por la gente del APRA para elaborar, ¿no? Esta historieta, por ejemplo, la de Aya La Torre, consta de 32 páginas, engrampadas. Un poquito acá, engrampadas, la de Aya La Torre, y digamos, es a full color. La portada tiene mejor acabado, son dibujos sin globos también, no hay globos en la historieta apologética de Aya La Torre. Y, como le dije, fue hecha por la propaganda aprista. Fue hecha acá la Sociedad Nacional de Propaganda del Partido Aprista Peruano, y impresa en la editorial de Francisco Campodónico, ¿no? Editor también conocido, ¿no? Entonces, dicho esto, entramos a quién escogió El Comercio para hacer la historieta contra Aya La Torre. A este señor, Guillermo Osorio, un caricaturista arequipeño, ya con una tradición antiaprista. O sea, él era el que dibujaba Aya La Torre y siempre hiriente en editoriales gráficas. Entonces, El Comercio escogió bien. Era un hombre que trabajaba también con ellos, ¿no? Miren, por ejemplo, los antecedentes de este dibujante, ¿no? En Rochabús, siempre un Aya La Torre gordo, ocioso, afeminado, ¿no? Está como si fuera cavernícola también. Todo esto es previo, a la fecha, es previo y después. O sea, su antiaprismo se manifiesta claramente en su caricatura, ¿no?
Vemos aquí algunas imágenes, en cambio, de la historieta hecha por la propaganda aprista y dibujada por Francisco Cisneros. Miren la diferencia, ¿no? No hay globos, es más bien un tono, es un narrador estrategético que va narrando, ¿no? Como historieta documental, va narrando lo que ocurre. Y la diferencia con el trabajo, en cambio, de Guillermo Osorio. Hay una diferencia también en el tipo de dibujo, ¿no? El dibujo realista, como les decía, y el dibujo caricaturesco, irónico, de Aya de la Torre. Es un Aya de la Torre también que envejece rápido en la historieta de Guillermo Osorio. En cambio, en el otro es un hombre, como lo vemos, siempre juvenil, lozano, y aquí hay mucha también ahí también, en el Aya de la Torre también, ¿no? Siempre deportista, es como una biografía, una trayectoria del héroe, ¿no? Le hacen. Esto fue hecho en plena campaña presidencial, ¿eh? Es más, eso me contó el dirigente aprista Carlos Broca, me contó de que él recuerda que eso lo repartieron previamente a la campaña, durante un mitin de Aya de la Torre, ¿no? La comparación entramos facilísima, ¿no? El Aya de la Torre de la versión de la propaganda aprista conoce personalidades, Einstein y demás, y el otro, en cambio, toque fascista, ¿no? Hitler, soñando con Hitler. Aquí también hacen una ironía burlándose de la Torre, ¿no? Diciendo que cuando fue joven trabajó en una revista de modas. Yo aquí, bueno, comparo esto con la etapa de Mariátegui, cuando también fue esa etapa de piedra que mencionó, sus inicios también. Pero miren, el ataque siempre, ¿no? Es artero, ¿no? La historia de un candidato se llama la historieta. Es un Aya de la Torre sanguinario, que manda a matar personas, y en cambio en el otro es un Aya de la Torre dirigente, como dice ahí, al servicio del pueblo, ¿no? El asesinato que un militante aprista hace de Sánchez Cerro en la historieta del APRA no aparece. Dicen solamente muertos Cerro, ¿no? En cambio, en la historieta de Osorio, sí. Es más, hay un dibujo, ¿no? Hay un dibujo en el cual aparece el asesinato, ¿no? Ahora, comparemos, aparece Belaúnde, y acá encontramos una diferencia, ¿no? Belaúnde lo hacen con rasgos más retrato. O sea, el Osorio usa la caricatura, el dibujo exagerado para Aya de la Torre, más no para Belaúnde, ¿no? Que es el candidato auspiciado o apoyado por el diario El Comercio, ¿no? Y hay unas citas, a cada rato le hacen decir unas palabras a Aya de la Torre, que sí las dijo en persona, pero las dijo en otro contexto, ¿no? O sea, acá repiten mucho una frase que Aya de la Torre lo dijo, ¿no? Que tiene que ver con, hay que matar personas, aquí es necesario que corra sangre, algo así dijo Aya de la Torre, acá tengo la cita exacta. Pero esa frase, Osorio la usa del 62, pero realmente fueron dichas en el año 31, en otro contexto, ¿no? En otro contexto. Acá, por ejemplo, dice, ¿no? Acá dice, Aya de la Torre dice lo siguiente, ¿no? Aunque el partido quedara reducido a lo que fue durante la tiranía de Leguía, nuestro deber nos impone eliminar despiadadamente a todo aquel que, atemorizado por la victoria fugaz del fraude y de la usurpación, crea que estamos perdidos. Esto lo dijo Aya de la Torre, pero el año 31. Un discurso en Trujillo, ¿no? En otro contexto, Osorio trae esa frase del 31, la pone una y dos y tres veces y sobre todo como un estribillo, y sobre todo diciendo, nos impone eliminar despiadadamente. Es un deber aprista, ¿no? Entonces es un terruqueo, por lo que se podría decir, ¿no? Es un terruqueo de esas épocas. Ahí está justo el atentado contra Sánchez Cerro. Y miren, otra vez, ¿no? Apristas asesinando, religiosos también asesinados, con piedras. O sea, esto es bien fuerte, ¿no? Y el Comercio lo hizo durante todos los días, en un lapso de cercano a un mes. Y aquí acabó, la historieta acaba con que, y algo premonitorio, porque es como que van a impedir que Aya de la Torre gane las elecciones. Y al final ocurre eso, ¿no? No se cumple una cierta cantidad de votos y se tienen que volver a dar las elecciones, y ahí es cuando ya Belaúnde gana, ¿no? Esta fue la última viñeta, ¿no?
Entonces, eso es un poco la... Me queda tiempo todavía, ¿no? ¿Sí? Acá tengo algunas cositas más como para... Ah, perfecto, perfecto. Acá tengo una cierre acá. Bien, como cierre, la historieta dibujada por Cisneros no incluye globos en las viñetas y de esta manera no sacó provecho, creo yo, del potencial de Aya de la Torre como orador. O sea, Aya de la Torre, si alguien quiere hacer una historieta de Aya de la Torre, se puede usar lo que Aya de la Torre decía, ¿no? Y lo que hace Cisneros, en cambio, es usar una narración en off, esta diegética, y creo que ahí dejó de aprovecharlo, ¿no? En cambio, Osorio sí recurre a globos, pero digamos, en el discurso aprista aparece siempre un líder sectario y violento. Las imágenes de la Torre reunidas con políticos y personajes destacados intencionalmente se ven muy solemnes en el caso de la historieta aprista, son cuadriculadas, como que están posando para un lente fotográfico, ¿no? En cambio, la caricatura de ácida y fresca de Osorio debió resultar más contundente para los lectores, acostumbrados en esos momentos más a la caricatura política. Yo creo que el lector estaba más acostumbrado a la caricatura, que era muy usual en los periódicos, más que una historieta, ¿no? Eso sería. Bueno, gracias a todos por estar aquí presentes. Y bueno, yo voy a exponer sobre una tira cómica, ¿no?, que se llama Pachuchín. Bueno, esta ponencia en primer lugar tiene como objetivo reflexionar y entender cómo la historieta Pachuchín, creada en los años 40, es pues creada por Carlos Rojas y Silva, se encargó de expresar visualmente el estilo de vida de la clase media peruana, el grupo social que en los 40 estaba vinculado con el aprismo. Y este trabajo, tengo que decirlo, se inspira mucho en la investigación que realizó Isabel Cosse sobre Mafalda, ya que ella decía cómo esa historieta Mafalda pues podía presentar pues los sentires sociales, políticos y culturales, pues relacionando lo material con la coyuntura política y también con lo cultural, y en este caso nos referimos a la historieta. Por ello, esta ponencia, en la medida que el tiempo lo permita, se va a dividir en tres partes. Primero veremos lo material, es decir, la clase media y su estilo de vida. Luego veremos el tema pues, coyuntural y cómo esta clase media está vinculado con el aprismo de la época. Y por último veremos cómo esos sentires de clase media y el estilo de vida se expresaban en esa historieta, ¿no? Bueno, primero debo decir, no se ve bien, bueno, lo dejo así. Primero debo decir que la clase media, pues, como señala Parker, pues hay que tenerla a partir de lo que pues, se considera la ideología, ¿no? Pero no la ideología en un sentido, pues, marxista o teórico de la palabra, sino como él menciona, entendido de una forma amplia, ¿no?, que incluya ideas políticas, prejuicios, estereotipos, hábitos, lenguaje y todo aquello que le dé a una clase, en este caso la clase media, su sentido de percepción de grupo, ya que fue esta ideología, en un sentido amplio de la palabra, la que hizo posible que un determinado grupo social, como es la clase media, pues tuviese esa identidad de ser y que también eso definiese un estilo de vida propio de la clase media. Bueno, en el Perú, la clase media se puede, pues, entender que se forma a principios del siglo XX, y hay un conjunto de escritores, Joaquín Capello, el más famoso de ello, que menciona la existencia de una clase media, así también hay informes administrativos de la burocracia estatal que lo pues, confirman, y también hay un conjunto de pliegos y reclamos de empleados que en la época se hacen llamar a sí mismos clases medias, ¿no? Así que, pues, eso es un grupo al que podemos considerar clase media, un grupo compuesto por empleados de comercio y de casas exportadoras y bancos que empiezan a constituirse en un sector social distinto y que se consolida sobre todo en el gobierno de Leguía. Bueno, es esta clase media que pues, se empieza a identificar a partir de un estilo de vida característico y que sobre todo empieza a oponerse pues, con otros grupos sociales, en concreto con los oligarcas y también con los proletarios. Bueno, como afirma Parker, debido a la lenta industrialización del país, el grueso de personas trabajaba en oficinas de comercio y aduanas, impulsado esto por la importación de objetos y bienes de consumo, así como en bancos, empresas recaudadoras de impuestos y la burocracia estatal. Fue en los 30 y 40, esta clase media, el grupo más representativo, conformados por los empleados de comercio, quienes así se llamaban a sí mismos como clase media. En concreto, por ejemplo, empleados de las casas importadoras como la Duncan, la Fox, la Mill o la Grace, ¿vale? Bueno,
La clase media peruana, también como lo venía antecediendo, no es una categoría económica, más bien es un grupo que se puede identificar a partir del estatus o prestigio que sus miembros creían poseer. Así que los bienes o los ingresos económicos condicionaban su estilo de vida y también fueron determinantes las relaciones sociales, la educación, la cultura, la familia, la etnia, los patrones de comportamiento, la forma de hablar y la naturaleza del empleo, ya que todo ello condicionaba quién era de clase media y quién no. Bueno, en cuanto al estilo de vida, que es el elemento identitario de la clase media, eso estaba determinado por el lugar de trabajo, ya que, como afirma Parker, en la época se diferenciaba a un empleado de un proletario. Los primeros, a partir de sus pliegos de reclamos, trataban de diferenciarse de los segundos porque estos eran trabajadores manuales y al mismo tiempo exigían aumentos de sueldo para mantener un tipo de vida que ellos creían decente. Bueno, esto es más o menos una característica, a grosso modo, de cómo se puede concebir a un empleado, un miembro de clase media, y a un trabajador, y podemos ver más o menos que son pues, opuestos, ¿no? Unos utilizan la capacidad intelectual para desempeñarse en un oficio, su conocimiento en gramática, pues en matemática, o en trabajos como ser contadores, los otros realizan trabajos manuales, unos visten con camisa y traje, lo que eventualmente serán llamados los trabajadores de cuello blanco, los otros utilizan overoles, los de cuello azul, unos comparten un universo social espacial con los empleadores en una misma oficina, trabajando directamente con los jefes, los otros trabajan en almacenes o fábricas, pues en espacios, pues en los sótanos o en espacios alejados de las oficinas, pues unos tienen a su disposición trabajos limpios, ordenados y seguros, y los otros están más pues, susceptibles a accidentes de trabajo, cuando no a enfermedades como la tuberculosis. Bueno, paso rápidamente porque creo que el tiempo es cruel en este caso. Bueno, el sueldo que ganaba un empleado era por lo general mayor al de un obrero y accedían a puestos de trabajo a través de la educación, referencias y contactos sociales. Esto permitía que entre el empleador y empleado existiesen relaciones basadas en la confianza. Sin embargo, como anota Parker, este estilo de vida no era homogéneo. Hubo empleados que sufrían los estragos de la explotación sin contratos laborales y poca estabilidad. Además, y por eso está el cuadro ahí puesto, el dinero que empleaba los clasemedieros no era suficiente y usualmente lo invertían en la reivindicación de su propia clase, el buen gusto, la elegancia y el ocio, es decir, ejercían un gasto dispendioso que muchas veces rebasaba lo que realmente ellos podían costear. Pues si vemos, por ejemplo, gastan en cine, en colegios particulares, en empleados domésticos y pues en algunas otras cosas más, ¿no? Bueno, sigo avanzando porque temo que el tiempo me sobrepase, lo cual va a pasar. Bueno, los años 30 marcan hitos importantes en el desarrollo de la clase media. El oncenio acaba, la crisis del 29 afecta económicamente el país y aparecen los partidos políticos de masa. Muchas casas importadoras se ven obligadas a cerrar, los empleados se quedan sin trabajo, algunos se proletarizan, y esto pasa porque siempre es la clase media la más susceptible de ser afectada por las transformaciones económicas. Y no fue distinto en los años 30, pues muchos de sus miembros de la clase media perdieron sus ingresos y empleos. Por ello, muchos clasemedieros se dieron cuenta de la delgada línea que los separaba de los proletarios. Por ello se politizaron y algunos se radicalizaron. En ese sentido, la aparición del APRA es importante porque permitió dotar de un espacio político a esas personas para que a través de este espacio canalizaran sus descontentos. Y esto se debe a que la clase media no era un grupo heterogéneo, más bien existía una clase media tradicional, la que puede considerarse o se consideraba en su momento la pequeña burguesía ligada al capitalismo, y también estaban los sectores medios progresistas, los que tomaban en cuenta su sentido de opresión y se politizaban. La elección del APRA para los clasemedieros en los años 30 se debía a que los empleados veían que Unión Revolucionaria, el otro gran partido de masa en la época, tenía un componente más popular y el Partido Comunista tenía una visión negativa acerca de la clase media. Como dije, los llamaban pequeña burguesía. En cambio, los escritos de Aya de la Torre promovía una revolución social liderada por la clase media. Ello motivó que muchos empleados se enlistaran en este periodo de convulsión política. Como afirma Parker, fue Aya de la Torre el primero en colocar a la clase media en el centro de una visión política ideológica. Si bien tempranamente Aya de la Torre entendía a la clase media como Mariátegui, es decir, como una pequeña burguesía aliada del imperialismo, más adelante, en el año 27, indicó que el imperialismo no solo explotaba a obreros y campesinos, sino también a empleados, que eran sujetos que estaban sometidos a pasar grandes horarios de trabajo en oficinas y con pagos por debajo de lo que un profesional gana en otras ciudades. Por ello mismo, Aya convocaba a las clases medias a estar del lado del aprismo para luchar contra el imperialismo. En el célebre Antiimperialismo y el APRA,
Allí indicaba que las clases medias estaban compuestas por el pequeño capitalista, el pequeño propietario, el comerciante, el intelectual y el empleado cuyos intereses estaban en contra del imperialismo. Así pues Haya amplió el universo de lo que se consideraba clase media. Ya no solo eran empleados de comercio, sino también podían ser incluso intelectuales y profesionales. Y como los trabajos de Vergel y otros han demostrado, pues había muchos profesionales, profesores, pues que estaban en el APRA, ¿no? Bueno, e incluso, como afirmo, pues Haya de la Torre le otorgó un papel importante a los intelectuales de la clase media, pues menciona que estos fueron los que al tomar conciencia de la opresión que vivían, se organizaron y fundaron el APRA. En el discurso célebre del año 31, en la Plaza de Hacho, indica que es la clase media el motor de la economía nacional. Por ello los convoca en un frente único que finalmente dirigirían naturalmente debido a la poca industrialización del país y la poca base obrera, ¿no? Otros líderes como Manuel Seoane y Magda Portal también estaban de acuerdo con esto. De esta forma, pues el APRA dio a la clase media, a través de sus discursos y acciones sindicales, pues un espacio para que muchos se afiliasen al partido. Y ante la caída de Leguía, pues que también dejó evidentemente huérfanos políticamente a estos empleados, vieron en el APRA un espacio político, pues, perfecto, ¿no? Tenemos un cuadro que es un cuadro que Parker cita en su clásico libro, La Idea de Middle Class, que ha sido tomado del texto de Villanueva, en el cual se ve cómo en el año 31 y en el año 35-45 los grupos que pueden ser considerados clase media, empleados, profesionales, profesores, comerciantes, pues son un grueso importante del partido aprista. Vamos, 31-63 en comparación de los 26 que son obreros. Y en el año 31-45, pues los profesionales de clase media son más del 40 o 50%. Bueno, en este contexto, pues aparece Pachochín, ¿vale? Pachochín es una tira cómica creada por Carlos Rossi Silva, que es un sobrino de un dirigente aprista, y fue publicado en La Tribuna, un periódico, como todo el mundo sabe, aprista, que en los años 30 era un espacio de discusión ideológica y un vocero político, pero que en los 40 asumió una naturaleza más periodística. Estuvo dirigido principalmente a las capas medias. Si uno revisa las páginas de La Tribuna, es un periódico pues, que está lleno de cursos por correspondencia, venta de electrodomésticos y un conjunto de pues, espacios dedicados a las amenidades, cine, teatro, deportes, y no deportes populares, ¿no? Básquet, béisbol y otros. Así que propongo en este caso que Pachochín representa a esos sectores medios, pero pues inicialmente a unos sectores medios tradicionales, es decir, aquellos empleados que vivieron cómodamente en el sistema político y económico imperante, y por ello pues convocaba las carcajadas de estos sectores medios más progresistas, que Pachochín se burlaba de ese estilo de vida de clase media tradicional, con anomia, que no se rebelaba, que estaba viviendo cómodamente en los años 40 en esta especie de primavera democrática que surgió a partir de la pues, alianza entre Bustamante y Rivero y las fuerzas como los apristas y otros, ¿no? Así que propongo que Pachochín es eso, ¿no? Pachochín es una tira cómica que pues, se burla del estilo de vida de los clasemedieros, a pesar de que los que pues, dirigen el periódico y quien crea la tira cómica es un clasemediero, Carlos Rossi Silva, y que pues, eso modifica un poco también la conducta de los apristas de esa época, y eso de alguna forma expresa un choque generacional. Bueno, ahondo más en esto. La Tribuna en los años 40 dejó de ser un vocero político y se convirtió en un diario con un equipo editorial más estable y con un contenido estándar donde se mezclaba lo político, la escena internacional y la miscelánea. En sus páginas podemos ver elementos culturales que pues evocan un poco el estilo de vida de la clase media, ¿no? Y junto a ellos también están las noticias sobre huelgas y movimientos sindicales. Podemos encontrar junto a ese tipo de noticias políticas información sobre cine, arte, música, básquet, béisbol, conciertos de jazz. Y también lo otro, ¿no? También una que otra noticia sobre huelgas, movimientos estudiantiles o pues acciones sindicales. Así que por ahí se ve un poco este tema del choque generacional, ¿no? Como La Tribuna expresa esta doble ambivalencia de la clase media y una clase media más progresista, más radical, pues que seguramente evocaba las aspiraciones de los apristas de los años 30 y que también manifiesta un poco esa clase media acomodada, menos pues progresista, menos radicalizada, que estaba cómodamente viviendo pues, en esa época. Pachochín aparece el 16 de mayo del año 47, como dije, el creador es Croce, y sus padres pues son Jorge Ros y Blanca Silva, nacidos ambos en Trujillo.
y llega a Lima y consigue un trabajo en La Tribuna gracias a su tío materno Humberto Silva Solís, quien era jefe de redacción del diario y que además en el año 34 había fundado la Federación Aprista Juvenil, es decir, era un aprista de toda la vida. Y gracias a eso, pues consigue trabajo su sobrino Carlos Rose. Carlos Rose, mucho más adelante, pues me refiero hace unas décadas atrás, dice que cuando creó Pachuchín, pues fue gracias a que tenía una mente afiebrada, ¿no? Y pues no indica muy bien a qué se refiere eso, pero considerando la convulsión política o la situación política de la época, pues debemos suponer que se refiere a ese tipo de vínculos sociales, familiares y laborales que tenía con este entorno aprista. Bueno, cuando Croce es entrevistado posteriormente por su propio diario en el año 47, él dice que su motivación para crear Pachuchín fue que quería pues crear una historieta nacional que representase a todos los peruanos porque no existía en el país. Ahora, es bastante indicativo que la historieta que él haya querido pues, crear haya sido pues, un personaje que típicamente es un empleado, es un sujeto de clase media. Y esto de alguna forma evoca cómo pues, dentro de los sentires de los apristas o dentro de los deseos de los apristas, para ellos pues, el personaje principal o paradigmático de la sociedad peruana era eso, un clase mediero, no proletario, no oligarca, que de por sí en la tira cómica no están presentes, salvo una que otra situación, básicamente son inexistentes, no hay obreros, pues no hay aristócratas en la historieta, todo es el universo de Pachuchín, que son oficinistas como él trabajó en una oficina, de hecho el título de la ponencia, Pachuchín llega tarde, se refiere a que pues está en una oficina, hay un reloj en la pared y cierta vez él llega tarde, ¿no? Un poco como yo diría, ¿no? Y pues siempre se le llama la atención por eso. Y bueno, es claramente un elemento de esa construcción, ¿no? De la disciplina del trabajo, el horario, ¿no? El reloj ahí pendiente y eso. Bueno, ¿qué otras cosas pues evocan el estilo de vida de clase media reflejadas en Pachuchín? Trabaja en oficina, era contador, era pues un agente de venta de terrenos, eventualmente periodista. En cualquier caso, nunca realizaba un trabajo manual. Vestía un traje que lo marcaba como un trabajador de cuello blanco, tenía un trato directo con los jefes, tenía actividades recreativas fuera del trabajo, practicaba deportes, iba a conciertos de jazz, asistía al cine, leía en su biblioteca, pues una casa concreta, no alquilada, y tenía pues espacios para vacacionar, en pues Huampaní, en ese tipo de lugares que se creaban en la época, y también podía montar negocios debido a los ahorros, porque como dice Parker, eso también es una característica de la clase media. Y creo que yo no puedo más. Bueno, vas a tener 5 minutos después. Muy contentos de estar acá, el profesor Blanco y yo. Si se pueden compartir buenas noticias, hace muy poco, hace un par de semanas, lo que vamos a comentar acá ya ha sido publicado en la revista chilena Izquierda, así que si nos falta tiempo pueden ustedes entrar al artículo en cuestión, que trata de relacionar un tema que en el Perú más o menos ha pasado desapercibido, que es la relación entre música y política. En nuestra investigación ocurre que una frase que nos conmovió mucho es la que pertenece al musicólogo y economista e historiador Jacques Attali, que decía que la música es un arma. Y vaya que la frase potente, pues vaya que es potente, porque si nos ponemos a pensar la relación que puede haber entre música y política, pues vamos a descubrir que la música es un canal ideal y perfecto para poder llevar las ideas, las ideologías a la masa, a la gente. Y no solamente eso, la fusión de música con política suele generar en el ámbito social, en el ámbito de lo público, contextos muy ritualizados, un acto ritual. Es como si en este momento nos pusiéramos todos de pie a cantar el himno nacional y aparece un momento de ritual, con la sacralidad que ello implica, con la magia que también puede tener. O si nos pusiéramos a cantar la Internacional, entraría pues todo un contexto muy ideologizado y con un mensaje bastante claro, ¿no? De la misma manera ya se ha estudiado también la relación que hay entre política y música, entre comillas, popular, ¿no? Que a veces la música llamada popular puede ser utilizada por los gobiernos, las dictaduras, dígase por ejemplo, para pues afianzarse, como también a la inversa, la música popular puede ser también contestataria a ese poder. Todo esto que estamos diciendo
ya se vio desde 1789 con la Revolución Francesa. Ahí la música se une con la política para vender ideas liberales de ciudadanía, de libertad. Los himnos nacionales de América Latina recogen esa impronta de la canción patriótica que había nacido en el contexto revolucionario, y no en vano, muchos de los himnos nacionales de América Latina tienen entre sus compases pasajes prestados de la Marsellesa, y ya más o menos se imaginarán ustedes por dónde quiero ir. Asimismo, si ya nos adelantamos, el siglo XX y en el Perú pasa por dos procesos que nos conciernen para lo que queremos decir con respecto a la música y a la política, y es que vamos a encontrar ya una industria musical en cuanto a grabaciones se refiere, en cuanto a esta generación del ámbito de lo popular con la música, las retretas, las bandas que tocan en los parques, en las vías públicas, y relacionado a eso, la eclosión de ideologías de masa, anarquismo, comunismo, socialismo en el Perú, que inmediatamente se apoderan de la música para promover ideas. Para el lado de los socialistas, anarquistas, comunistas y sindicalistas, se ha conservado un cancionero entero de su música, que es el del Centro Musical de Obreros, recopilado por Delfín Lévano. Y es impresionante porque sus partituras están ahí, y vemos que los himnos de izquierda tienen ritmos de jazz, pasodobles, polcas, mazurcas, habaneras, tango, y ahí también hay una versión peruana de la Internacional y una versión obrera sindical peruana de la Marsellesa. Entonces, ese contexto de los años 20 va a influenciar directamente al APRA, que también se va a nutrir de la música, como veremos más adelante con Jorge, que él nos va a contar la relación que hay entre música, el partido aprista inicial y el ritual. Perdón. Sí, para continuar con esta parte y ver esta relación entre ritual, mística y música en el APRA, podríamos hacer alusión a varios pasajes del partido. De hecho, revisiones de la tribuna de los años 30, ahí se publicaban anuncios en donde se pedía a la militancia cantar, ¿no? Cantar la Marsellesa o cantar la Marcha de los Caídos, por ejemplo. Pero también podemos hacer alusión a un evento recogido en la revista Claridad en julio de 1934, cuando el cronista de Claridad va a un evento que se ha desarrollado en la Casa del Pueblo, y ahí ve desfilar a una serie de jóvenes porque justamente están celebrando la fundación de la Federación Aprista Juvenil. Y entonces cuenta el desfile de los jóvenes, y cuenta que tras ese desfile llega el turno de los oradores, ¿no? Primero, y cito acá, un hermoso muchacho obrero de 18 años, de cuerpo atlético y voz dominadora, que no sería otro que Armando Villanueva. Luego los líderes como Luis Alberto Sánchez y Ramiro Prialé. Y en cada intermedio, dice, esos párvulos entonaban el reciente compuesto himno fajista. Finalmente le toca el turno a la secretaria general de la Federación Aprista Juvenil, de la sección femenina, María Zambrano, pero justo en esos momentos, cuando María Zambrano está tomando la palabra, a la que la reconocían como una gran oradora, ingresa Aya de la Torre. Y entonces dice, ese arribo de nuevo volvió a encandilar los sentidos al relator, esta vez ya no tanto por la parafernalia ni el contenido de los discursos, sino por el sonido de la música aprista. Y entonces el reportero narra esto, ¿no? Todos los brazos izquierdos en alto mientras resuena el himno del partido, la Marsellesa, con palabras apristas que escribió un obrero. Contra el pasado vergonzante, nueva doctrina insurge ya. La emoción de este momento es contagiosa. El himno resuena como un gran alarido. Aya de la Torre va hasta la tribuna y sube a ella justamente cuando las palabras de la Marsellesa aprista dicen en un grito terrible: prometemos jamás desertar. Estalla de nuevo una gran ovación. 5, 6, 8 minutos y el clamoreo no termina. He aquí un caso de verdadero delirio, concluye el narrador.
Entonces, la música está presente en este ritual aprista. De hecho, en otros relatos también está presente la música. Luis Alberto Sánchez cuenta también la sorpresa que tuvo el intelectual francés André Siegfried cuando ve el desembarco de Haya de la Torre en 1931. Está regresando para postular a las elecciones presidenciales y cuenta ahí que este intelectual francés queda sorprendido con el desembarco de Haya de la Torre todavía en Tumbes en julio de 1931 para participar en las elecciones presidenciales de ese mismo año. Pues este estuvo acompañado de lanchas y dice, llevando gentes que cantaban y vivaban a un pasajero muy joven, Víctor Raúl. El mismo Sánchez en el testimonio personal aclara que lo que cantaban esas gentes no era otra canción que la Marsellesa aprista, compuesta por el obrero textil Arturo Sabroso. Entonces, la descripción del corresponsal de La Tribuna que cuenta lo del desembarco, ¿no es cierto?, sobre el recibimiento de Haya de la Torre, permite hacernos una idea más cercana de la forma en que se desarrollaban estas manifestaciones apristas. A diferencia de otros tiempos, ahora se podían contar por miles a los manifestantes en algún encuentro político, como el que hemos detallado, pero ahora hombres, mujeres y niños se movían envueltos por los sones, en este caso, en el recibimiento ahí de la Torre, de 4 bandas de música que entonaban marchas triunfales, mientras que se esperaba el mensaje del líder. Entonces, la música va a estar presente en este ritual aprista. De hecho, cuando se revisa los testimonios de las concentraciones apristas en la tribuna de la década de los 30, toda manifestación aprista siempre termina cantando alguna de las canciones, usualmente la Marsellesa. Entonces, la música termina siendo un elemento clave y fundamental en la construcción del ritual aprista. Había obviado señalar que también muchas de estas canciones políticas, himnos y marchas son publicados y salen a través de un periódico que se hizo muy famoso durante casi 50 años, El Cancionero de Lima, que está desde 1912, y ahí se ve literalmente una guerra sonora entre las diferentes opciones políticas. El Cancionero comienza pues con canciones apoyando a Billinghurst, se va desarrollando con canciones apoyando a Leguía, y después durante los años 30 el Cancionero se divide entre una fase aprista con canciones apristas y una fase pues con canciones apoyando a Sánchez Cerro, ¿no? Son muchas las canciones que se podrían analizar, pero aquí hemos escogido 2, la Marsellesa y la Marcha de los Caídos. Ciertamente estamos dejando para después un análisis de la música, y me refiero a la partitura, a la notación musical, ¿no? Ahora queremos hacer solamente una hermenéutica del discurso. La Marsellesa tiene una larga historia, ya ha sido adaptada por españoles, alemanes, franceses, me refiero más bien a movimientos obreros que se apoderan de la Marsellesa. El APRA hizo lo propio, tal vez imitando a los sindicalistas que ya habían usado a la Marsellesa, ¿no? Y se puede rastrear que tal vez haya sido en 1931 cuando Arturo Sabroso adapta la Marsellesa y le pone la famosa letra, vamos a decirla así, aprista. También debería estudiarse el rol de estos obreros músicos, porque son personas, músicas autodidactas, que logran estar muy enterados de lo que es el discurso musical, Lucas Cabello y Arturo Sabroso, ¿no? Hice la comparación entre un libro de Sabroso que se llama Réplicas Proletarias con la Marsellesa, y podemos encontrar muchos de los motivos que se ven plasmados en la letra. Para empezar, el estribillo contra el pasado vergonzante, ¿no? Si nosotros revisamos el libro de Sabroso, todo capítulo empieza con contra. ¿Y contra qué va el discurso de la Marsellesa? Pues va contra ese pasado vergonzante. ¿Y cuál es ese pasado vergonzante? Ese pasado vergonzante es Leguía, la dictadura de Leguía, pero también el civilismo del siglo XIX, ¿no?
Luego, la nueva doctrina, que es otra de las frases y promesas de la Marsellesa, tiene que ver, está relacionado, creo yo, creemos nosotros, directamente con el artículo que apareció en la Labour Monthly en 1926, en donde el APRA pues da lo que es la verdadera doctrina. Después, la realidad liberante, que es otra de las frases que aparece en la Marsellesa aprista, tiene, para empezar, la palabra liberante es un juego, porque no existe la palabra liberante, ¿no? Sería liberadora, pero liberante calza para la musicalidad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo liberante? ¿Cuál debe ser esa realidad liberadora? Debe ser, pues, el indio al cual se le libra del gamonal y de los latifundistas, el fin del conservadurismo y el fin, pues, de cualquier otro rezago colonial. Y así podríamos seguir hablando de la Marsellesa, pero tal vez Jorge nos podría decir un par de cosas más sobre la Marcha de los Caídos. Sí, en todo caso, capaz, aprovechando los últimos minutos que nos quedan, para complementar lo que comentaba Eduardo, de hecho, el mismo partido, a inicios de la década del 30, saca su propio cancionero, que puede revisarse en la colección Sabroso, que está en la Universidad Católica. Ahí están las primeras canciones que los apristas tendrían que cantar. Y una de esas también es la Marcha de los Caídos, que va dirigida a eso, ¿no? A ese militante que está dispuesto a dar su vida por el partido, a ese compañero que está dispuesto a dar su vida por el partido. Como nos quedan unos minutos para cerrar esto y capaz no da tiempo en el siguiente turno, capaz podemos mencionar posibles líneas de investigación para continuar con estos trabajos. Una podría ser dilucidar qué tan comprometidos estaban los líderes apristas en las composiciones musicales del partido. Es cierto que en la tribuna hay alusión a cantar estas canciones, pero es un tema ahí pendiente. También sería pendiente realizar una prosografía de los músicos apristas, porque esto resultaría entonces revelador, porque se sabe que estos artistas a su vez eran obreros y militantes. Y también podríamos elaborar el análisis propiamente musicológico de las partituras y de las grabaciones, aunque ese material hoy día todavía sigue siendo escaso. Y finalmente responder la pregunta sobre cuáles fueron los canales de difusión de esta música revolucionaria, aparte de los mencionados, ¿no? El cancionero de Lima y este cancionero aprista del año 31. En primer lugar, muy buenas tardes con todos. Les agradezco su presencia aquí. Mi ponencia se titula Políticos en cartelera, caricaturas políticas sociales y representación aprista durante la convivencia, 1957 a 1959. En primer lugar, ustedes podrán apreciar, quizá bastante diluida la imagen, que se ve a Prado con un encabezado que se titula La Insinfónica Nacional, ¿no? Desde este primer momento, lo que trata la revista de hacer es cómo el gobierno de Prado o el régimen es prácticamente un desacierto, ¿no? No hay coordinación. Por ejemplo, incluso se ve Basadre debajo de un piano, ¿no? Bueno, durante el periodo que vamos a abordar es la convivencia. En realidad lo que pretendo no es redefinir lo que es la convivencia, ¿no? Me parece que ya se ha abordado. Quizá podría redefinirse, pero no es el objetivo de este momento. Por ejemplo, tenemos el caso de Manrique en su libro Usted fue aprista, o el de Borrecó, que es un libro ya un poco más viejo, quizá de referencia, ¿no? Y aquí lo que ambos nos explican es que el término convivencia fue utilizado tanto por los dirigentes, ¿no? Luis Alberto Sánchez, Seoane, el propio Aya, y bueno, ahí se ven las distintas justificaciones por las cuales se usa el término, ¿no? Ya sea para libertades públicas en relación con democracia, o como una manera o subterfugio para poder seguir estando en la política, ¿no? Bueno, hago también énfasis en esta imagen, ¿no? Que se puede ver, ¿no? El doctor Chabús, quien es el que tiene el terno blanco, Fernando Belaúnde, Prado, Aya La Torre, me parece que es Porras también el que está ahí, el cardenal Landázuri y el ministro de Hacienda de ese entonces, Javier Ortiz de Ceballos, ¿no? Y bueno, lo que dice el doctor Chabús, si no me equivoco, es cómo piensan que vamos a seguir elevándonos si tienen tanta maleta, ¿no? Tanto bulto, y lo que se ve es burocracia, viajes al extranjero, que por lo cual era muy conocido Prado en ese entonces, ¿no? Politiquetería, entre otras cosas, ¿no? Y bueno, algo que quiero definir primero es el pradismo, ¿no?
En sí no es un concepto, pero lo que vamos a ver desde la revista es que lo que se le critica a Prado es ese tinte aristocrático que tiene. Por ejemplo, ¿no? El antiguo régimen. Y se ve a él y a su conjunto de ministros, ¿no? Discutiendo o en todo caso asolazándose, ¿no? Desde luego las atribuciones que le da la revista a las imágenes son muy variadas. Una de ellas es el fútbol y la política. Otra que ya no he podido incluir por cuestiones de espacio es de rock and roll. Pero se lo ve desde un aspecto en que está la mayoría en el Parlamento contra una minoría y ponen rock and roll político, ¿no? Discutiendo ambos, ¿no? Lo que tampoco se puede apreciar lamentablemente en esta imagen de fútbol y política son las características que tiene cada uno, ¿no? Por ejemplo, Haya, que luego se va a llamar Falla de la Torre, ¿no? Porque no cumple sus promesas, ¿no? Y abandona a sus compañeros precisamente, ¿no? Es un elemento recurrente, ¿no? Satirizar, ridiculizar estos personajes, ¿no? O a Audría, por ejemplo, ¿no? Que se lo ve lesionado, ¿no? Que es alguien, como mencionó ya Carlos Rojas, que trata de lavar su imagen, ¿no? Para nuevamente incorporarse a la política, ¿no? A este momento democrático, ¿no? O a Prado, que no la acierta ni una, ¿no? Por eso se le ve casi resbalando, ¿no? Y bueno, lo que podemos ver a continuación, ya para los años 58-59, es una figura de Prado, ¿no? A la cabeza, Haya asolazándose, ¿no? Descansando, ¿no? Esta figura del Haya ocioso, incluso afeminado, es bastante común, ¿no? Dentro de los números que se presentan en Rochabús. Y detrás de Prado se ve a Prialé, ¿no? Que la revista lo llama Prialón, ¿no? A Belaúnde, que lo llaman Belagogo porque era demagogo y le gustaba hablar demasiado, ¿no? Y luego se ven a los ministros e incluso a Bustamante, ¿no? Que está encima de un corcel. Y lo que dice el doctor Rochabús es, este desfile parece otra cosa, ¿no? O sea, más que conmemoración, parece casi un carnaval, ¿no? O sea, un circo, en otras palabras, ¿no? Y que virtualmente ese es un circo, ¿no? Cuando Beltrán es electo primer ministro, ¿no? Y lo que se ve es algo muy claro, ¿no? El personaje que tiene el chullo y esta vestimenta es Mamani, ¿no? Juan Mamani. Y lo que él dice es que caiga el equilibrista ahora que ya es el premier. Que fracase el financista, es lo que ellos quieren ver, ¿no? Y se ve a un Miro Quesada y a Belaúnde, ¿no? Esperando que suceda eso, ¿no? Que fracase el gobierno, ¿no? Que fracase Prado, ¿no? Algo que tenemos que tener en cuenta es que a lo largo del gobierno de Prado tiene diferentes primeros ministros, ¿no? Entre ellos es Luis Gallo Porras, al cual se le asocia siempre con una figura de un gallo. Y luego, por último, que es Beltrán, ¿no? Lamentablemente la revista ya no continúa, ¿no? Así que básicamente se enfoca en el año 59 con Beltrán. Ahora, lo cual es lo cardinal de esta ponencia es Haya la Torre y el APRA, ¿no? Como mencioné, es muy frecuente esta figura de un Haya ocioso, como se ve en la imagen del medio, pero también la de la retórica, ¿no? Que también puede interpretarse como perorata, ¿no? Y ahí se ve nuevamente a Luis Miro Quesada, ¿no? Diciendo, el APRA es un partido formado por carneros, corderos y orregos, ¿no? Orregos refiriéndose a un diputado de ese entonces, pero también por borregos, ¿no? Que solo siguen y siguen lo que dice el jefe, ¿no? Y luego se ve nuevamente, se repite esta figura, ¿no? De Haya en su hamaca, ¿no? Diciéndose, y Mamani le dice algo como, ¿en qué momento usted piensa trabajar, ¿no? Si no ha conseguido nada por su propia cuenta, ¿no? Y luego se ve ya para la tercera figura del 9 de octubre del 57, que Belagogo le dice, usted, Víctor Raúl, le toca tocar. Y Víctor Raúl dice, yo vuelvo a correr, Fernando. Y se ve que tiene su carta del 3 de octubre. Esto hace alusión a la sublevación aprista del 3 de octubre del 48, ¿no? En las cuales no hubo respaldo, ¿no? Para este grupo de insurgentes y fracasó, ¿no? Lo cual dio, en consecuencia, también que se aproximara a la dictadura de Audría, ¿no? Y se lo ve allí también, ¿no? Desde luego esto pertenece a esa portada que es muy conocida, ¿no? Donde salen todos ellos jugando una partida de póker, ¿no? Asimismo, también se tiene esta figura de la permanencia de Haya, ¿no? Por ejemplo, en esta que se titula El Santo del Jefe, se le ve Haya o no Haya, habrá Haya, ¿no? Haya será, y se ve a lo largo del tiempo cómo Haya envejece, sus partidarios envejecen también, pero siguen haciendo vitores por él, ¿no? Siguen creyendo en que va a lograr la presidencia, ¿no? Y es, desde luego, que este objetivo político, ¿no? El de obtener la presidencia, es algo que caricaturiza a Rochabús, ¿no? Y no es solo Haya, sino también Belaúnde, ¿no? Incluso hay una imagen que ya no he podido incluir, en las cuales se ven a Haya de la Torre y a Belaúnde vestidos como Miss Universos, ¿no? Y ponen Miss Presidencia, ¿no? Para cada una de ellas, ¿no? Luego, en la del medio se menciona, se ve a un Haya y a
Prado sentados, ¿no? Y dice, ¿por qué no trabaja Víctor Raúl, no? Y bueno, ¿acaso no sabe que el trabajo es un placer? Y ella le responde, es precisamente eso lo que le digo a las juventudes apristas, que se alejen del placer. Y por último, en la tercera, se ve al doctor Rochabuz junto a Salazar Bondi, ¿no? Poeta, el escritor de aquel entonces, ¿no? Y hacen alusión a una obra de teatro de él, ¿no? Dos viejas van por la calle, ¿no? Y se ve a Víctor Raúl y a Ramiro Prialé, ¿no? Dice, qué ocurrencia, ¿no? El drama es de todo el Perú, ¿no? Como si ya se hubiera hecho natural, ¿no? Generalizado. Por último también, y que es muy importante desde luego, es la sociedad de la convivencia que transmite Rochabuz. Aquí se ve, por ejemplo, los mamanis cantan, largo tiempo oprimido, en silencio, y se ve distintas facetas de la persona. Desde luego, no se hace una clara alusión a lo que es la clase media, sino que a través del personaje Juan Mamani se busca ilustrar lo que siente el pueblo, ¿no? Y luego, en la siguiente imagen, ¿no? Cuando sale un hipnotista, dice el tío vivo Juan, a ver, sobrinitos, cuál es la amarga palabra, y el público dice convivencia, ¿no? E incluso se ve a una mujer, ¿no? Que vendría a representar, digámoslo, a estos sectores subalternos, a afroamericanos, ¿no? También, pero también otras personas con playeras que en este caso también podrían ser un símbolo de modernidad, ¿no? Que es algo que se va a ver a lo largo de todos los números de Rochabuz. Ya por último, se ve, por ejemplo, en esta última imagen, cómo Mamani, que vendría a representar al pueblo, tiene que cargar con todo el peso de lo que genera Prado, ¿no? Impuestos, inflación, precios caros, las promesas incumplidas y los aumentos. Sobre todo se va a ver esta figura, ¿no? El de ola de huelgas, ¿no? Y se ve literalmente una ola, ¿no? Y sale Prado huyendo en una playa. O por ejemplo, estas referencias al cine, ¿no? De La ventana indiscreta, en el cual sale Mamani lesionado y ve desde la ventana cómo cada uno de estos protagonistas, Aya, Odría y Belaúnde, busca beneficiarse, ¿no? De este momento, ¿no? Asimismo, también hay otra alusión a una película que es el puente sobre el río Kuwait, pero ponen el puente sobre el río que hay, ¿no? Y se ve a cada uno de estos políticos trabajando, ¿no? Bueno, lo que yo quiero considerar a partir de estas imágenes, que desde luego no han sido muchas, pero se puede ver estos distintos aspectos de la cultura popular, pero también a la vez un poco más sofisticada, los cuales Rochabuz hace uso para criticar precisamente a Prado, ¿no? Pero a la vez a Aya, ¿no? Y a otros políticos más, ¿no? Desde luego, el uso de sobrenombres como Sir Manolete no denota solo que este sea un personaje, uno más, que se parece a otros, ¿no? Sino que es muy propio de él, ¿no? Por ejemplo, incluso en el primer número de Careta se ve que el encabezado es "Ya regresó el circo", ¿no? Y precisamente se trata de eso, ¿no? Que es todo como una fiesta, ¿no? Que es muy difícil tomar en serio el gobierno de Prado, ¿no? Y sobre todo por los escándalos, ¿no? Incluso esto lo menciona Alfonso Quiroz, ¿no? En su libro, ¿no? Como el de los telégrafos, ¿no? Entre otras cosas más, ¿no? Que van a ser muy recurrentes. Y sobre todo la inflación, ¿no? Que es bastante. Se ve el costo de vida, ¿no? Y cómo solo beneficia a unos pocos, ¿no? Quienes son dueños de estos negocios, ¿no? Gracias. Bueno, por último también, Aya La Torre y el APRA, bueno, son representados como agentes que participan en política, pero no tienen mucha capacidad de discernimiento, ¿no? Como he mostrado anteriormente, los apristas básicamente siguen, ¿no? Y Aya es el jefe máximo, compañero jefe, como le dicen, ¿no? Y Prialé lo secunda, ¿no? Y esta dinámica es recurrente, es hasta tediosa en algunas partes, ¿no? Porque es predecible lo que vas a encontrar en Rochabuz muchas veces. Por eso el uso de apelativos como Falla de la Torre, Belagogo, ¿no? Tratan de poner a estos políticos en jaque y decir que, oye, en realidad no son lo que parecen, ¿no? Desde luego, habría que hacer un análisis más concienzudo de las generaciones de caricaturistas, ¿no? Incluso uno de ellos, Farley, también aparece que dibuja en Rochabuz, luego tiene participaciones en otras revistas posteriores, ¿no? Esto se puede ver en los libros de Rocarrey, sobre todo el de La caída visual, en el cual menciona esto, ¿no? Y dice en una entrevista que me parece que es hacia Juan Acevedo, que Farley en realidad no era un caricaturista político, ¿no? Sino era alguien que hacía caricaturas que le mandaba a la línea editorial, ¿no? Y es por eso que es muy importante discernir lo que planteaba el director, que era Guido Monteverde, ¿no? Que era un periodista que había publicado en Última Hora, había tenido incluso programas de televisión, ¿no? Y esto, si se me permite la referencia,
se ve en este libro de Rock and Roll que tiene Carlos Torres Rotondo, ¿no? Que se menciona a Guido Monteverde como un presentador, alguien que le daba el espacio a otros jóvenes para que precisamente toquen allí, ¿no? Así que la figura de Guido Monteverde es muy importante, ¿no? Desde luego porque se puede pensar varias cosas, ¿no? Si los caricaturistas que participaron en Rochabús realmente tenían una opinión política o era lo que les dictaba Guido Monteverde, ¿no? Porque desde luego él proponía en cierta manera una figura liberal, un aspecto liberal, ¿no? De lo que era su revista. Se ve, por ejemplo, este acuso a los comunistas con un oso, ¿no? Defender la democracia, ¿no? Y se lo ve incluso mamá diciendo defender a la señorita democracia. A la vez también la revista muestra referencias a otros hechos históricos como la Revolución Cubana, ¿no? Hay una portada que es del 13 de mayo del 59, si no me equivoco, en la cual se ve a Mamani y al doctor Rochabús vestidos como precisamente revolucionarios, ¿no? Y sale Manuel Prado y les pregunta por qué están vestidos así. Y ellos le responden que esta es la mejor manera de protestar ahora. Eso sería todo en realidad. Esta es una pequeña bibliografía que he utilizado y muchas gracias.